Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland. Hoy es jueves de cine coreano y hoy venimos un poco a la estela del martes anterior. Si el martes anterior hablamos de Red Sleeve, esa que nos comentábamos parcialmente un poco la historia del Príncipe Sado, nos hemos metido de lleno a la historia del Príncipe Sado con El Trono, magnífica película protagonizada por Song Kang-ho y por Yoo In-na, y además tenemos ahí un par de cameos muy interesantes que iremos hablando, y para esta noche de cine bueno tenemos a nuestra querida Marta y a nuestra querida Joana. Hola chicas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Pues vivo que no poco. Mejor que Sado, supongo, una vez termina la película. Ya, ese es el chiste negro de la noche, ¿no? Es el No puedo evitarlo. No consigo cuadrarme en la cámara. Estoy yo y que no estoy. Joana, buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No, pues fascinada con la película, ya no sé cuántas veces la he visto, 4 o 5, y cada vez que la veo me conmueve más, me encanta más la historia, me encanta más la interpretación, me encanta más lo que puedo saber sobre estos tres reyes, que es una familia bastante entretenida, hay bastante tela para cortar sobre ellos. Si podemos seguir con los chistes de familia y hablar pues, de las navidades y esas cosas, claro, así. Esto no pasa en las navidades juntos, también te lo digo. No, desde luego que no. El turro no se lo comen, ¿no? Oye, vamos a partir. Ha comentado Joana que las interpretaciones en la película y demás, todo es magnífico. Claro, es algo, ¿no?, que ya primeramente llama mucho la atención. En sí la historia es muy interesante, muy potente, con una carga dramática y emotiva muy dura, pero luego le acompaña todo, ¿no? La dirección, la fotografía, esa banda sonora es impresionante. ¿Qué os parece el cómputo global de la película? O sea, si le tendríais que poner una nota, yo he dicho, y no me bajo del burro, que es una obra maestra. Yo lo digo así. Para mí, El Trono es una obra maestra del cine coreano. Joana, por favor, siga usted a obra maestra. Le pongo 9, le he puesto 9, la primera vez que lo vi, le ratifico el 9, me encanta como mezclan los sonidos y estos cantos, digámoslo, dentro de los ritos chamanísticos, también con algo de cantos budistas, como toda esta mezcla de elementos. Me gusta cómo manejan la historia, creo que obviamente les falta mucho por mostrar, hay mucho detrás de Sado según lo que cuenta su esposa en los escritos, pero tenemos una visión bastante amplia de esa teoría. Hay que tomar en cuenta que hay una pelea entre los historiadores, y es que hay dos teorías sobre lo sucedido con Sado. Una, la que vemos en esta película, en cuanto a que él tenía un problema mental que poco a poco se le fue como acrecentando, y otra teoría en cuanto a que su muerte se dio a conflictos o a intereses políticos que llevaron a crearle una serie de controversias con el rey, y a que lo tildaran de traidor o de que no fuese como acorde a las políticas del momento. Entonces lo fueron direccionando en contra de su padre, pero muy diferente a lo que estamos viendo en la película. Así que esta película me parece que es necesaria como complemento al drama que vimos, al drama del que hablamos el martes, porque si bien es cierto se toca Sado, lo hacen de manera muy tangencial, y creo que es fundamental. Si nos gustó la figura de Jeonjo, el rey, el nieto, es interesante y importante tomar en cuenta cómo fue su relación con su padre y lo que él sufrió, porque cuando sucedió lo de Sado, él ya era un niño con una edad suficiente para entender y para recordar. Así que me gusta que se acentúe acá. Siempre he dicho que los dramas se complementan con películas, las películas con dramas, y los dramas y las películas con lecturas, porque no nos podemos quedar únicamente en lo que nos muestran en las pantallas. En este caso, yo creo que se hace muy necesario ver El Trono antes o después de ver The Red Sleeve, porque como tú comentas la complementa, pero es que en The Red Sleeve la figura de Sado, aunque aparezca presencialmente poco, en verdad gira todo en torno a su historia. La historia del nieto y el abuelo, el cómo tienen esa relación, los castigos, el trauma que tiene el propio abuelo, que tiene miedo de que su sobrino acabe como su hijo, ese miedo también que tiene alrededor. Por ejemplo, hablábamos de las damas, ¿no?, de que el príncipe heredero fuese otro Sado, luego también el trauma que tiene durante toda su vida el príncipe. O sea, la figura de Sado realmente
creó un antes y un después de su muerte a la figura de cada uno de los personajes. Creó un trauma o creó una necesidad o crearon miedo. Así que se hace muy, muy, muy importante conocer la figura de Sado. Y como comentas tú, en esta parte de la película nos cuentan esa teoría de que él pues se perdió, o sea, se volvió loco, perdió la cabeza. Sí es cierto que según los rigores históricos, él desde pequeño ya tenía problemas de bipolaridad, cambios repentinos y extremos de humor, lo cual, bueno, en esta película quizás no se refleja tanto. Pero lo que sí comentabas, Joana, por ejemplo, esa pelea política que hizo o que hay esa teoría de que hicieron que padre e hijo se enfrentaron, en cierta forma, de pequeñas pinceladas, en la película se puede ver, pero son pequeñas pinceladas. Lo cierto es que la película nos muestra que entre padre e hijo hay una lucha descomunal. Y a mí, yo lo voy a decir, Sado, Team Sado a tope. Yo lo digo desde aquí. Yo veo la película y yo me identifico con Sado más de lo que debería, porque creo que a Sado le hacen perder la cabeza, fuera parte de que él ya tuviese sus cosas. Pero creo que como le trataron y como su padre, o en este caso el rey, se volcó negativamente en su figura, metiéndole tanta presión, haciéndole tanto daño, yo creo que, tío, tienes que coger ciertamente cariño a Sado, aunque luego en la historia, según la historia, te digan que es un sádico o que hacía lo que hacía. Pero vamos, que parte, Team Sado. ¿Y tú, Marta, no eres Team Sado? Yo no soy ni Team Sado ni Team Jeon, yo me voy más con el hijo. Creo que después de lo que vimos en The Rat Sleeve, si ves Sado, si ves The Throne, te das cuenta del trauma que a esa criatura, tanto su abuelo como su padre le generan. Porque cuando yo no había visto el trono, primero vi The Rat Sleeve y ahora he visto el trono, y al verla, nosotros en The Rat Sleeve estamos continuamente viendo a un chiquillo que lo único que quiere es recuperar la memoria de su padre, que lo que quiere es buscarle un sitio correcto según su ojo en la historia de Corea, ¿no? Quiere devolverlo al lugar en el que debería de haber estado, que hubiese sido como rey, ¿no? de esa nación antes que él. Y aún así es un chiquillo como muy enfrentado a su padre por haberlo abandonado, a su abuelo por haberle hecho al padre lo que le hizo, pero a la vez en deuda con su abuelo por haberlo salvado de su padre, porque esa es otra realidad que el niño también, y que vemos en The Rat Sleeve, ¿no? Como que esa discusión interna la tiene continuamente Yeonjo, la tiene todo el rato, y aún así quiere dejar a su padre lo mejor posible, ¿no? Dentro de esa historia. Y aquí se ve muy bien. Creo que realmente la víctima de todo esto es ese niño, porque lo que hay es un conflicto enorme entre dos egos enormes, pero dos egos chocando continuamente en un sitio cerrado, porque aquello es que no tiene salida ninguna, y entonces es un choque de titanes, y en ese choque de titanes, pues obviamente, cuando tú tienes un trastorno, en este caso bipolar, o tu mente no está lo ágil y lo acertada que debe estar en todo momento, pues al final, obviamente a nivel político eso te machaca por completo, porque es una guerra abierta y en esa guerra abierta se va a utilizar todo en tu contra. Hay un detalle. De padre, niño. Hay un detalle de lo que estás comentando, que al final también el niño está en deuda con su abuelo porque le salva. Y precisamente el abuelo lo que le hace a Sado es por no tener que asesinar a su propio nieto, porque partimos de la base de que si lo tildan de traidor, se va con él, no se va solo Sado, se va toda su gente cercana. Y lo que hace es rebajarle a plebeyo y después de ahí castigarlo para que no sea un traidor, sino un tío que se ha vuelto loco, que se lo dice al final en ese monólogo, se lo explica. Lo que te he hecho es para que la gente te recuerde no como un traidor a tu patria, sino como un loco que tuvo una pelea con su padre. Creo que eso es bastante interesante por lo que comentas, que al final el niño es el que acaba más perjudicado en todo. Y menuda interpretación del niño. Impresionante. Wow. El más chiquito cuando está como aprendiendo, bueno, del niño que es Sado cuando está muy muy pequeñito aprendiendo con el rey esa ternura, y también del niño cuando es Yeonjo aprendiendo o viviendo lo que estaba pasando con su padre. Y acá Yuki hace una anotación también respecto de del comportamiento, de los cambios de comportamiento de Yeonjo, del rey, porque también tenía como unas variaciones de temperamento, y es que él, por lo que he leído, digamos que nunca pudo superar el señalamiento que le hacían de haber llegado a rey
Primero, siendo hijo de una concubina, eso fue como un trauma para él, fue como un señalamiento y nunca pudo eh, como salir adelante respecto de esto y asumirlo, y también el hecho de que todo el mundo decía que él fue rey porque su medio hermano falleció y que muy seguramente él era el culpable y lo había asesinado. Esto también viene de un conflicto político, porque acá vemos que el padre de él tuvo dos concubinas muy fuertes, muy importantes. Una era la mamá del medio hermano y la otra era la mamá de él. La mamá del medio hermano fue acusada de haberle provocado una herida que lo dejó estéril, lo que para muchos es absurdo porque ella quería como mantener el poder en su hijo y no tuvo descendencia. Entonces el señor le dio una enfermedad, solamente estuvo 4 años en el poder y tuvo que relegar, o los consejeros y todo el mundo le decía que entregara el poder a este rey Jeonjo, porque él no tenía descendencia. Entonces fue cuando el rey tuvo que asumir la dirección del país, aunque él en la película pues manifiesta que no era como mucho su interés haber tenido esa posición, pues le tocó. Entonces esos dos asuntos creo que todo el tiempo lo marcaron, y por más que fue rey nunca los pudo superar, era como un trauma, como que lo hacía sentir menos que los demás y se desfogaba, era en quien no debía, y asumió la enfermedad de su hijo de una forma rara, porque yo considero que Sado empeoró por él, porque si bien es cierto tenía errores. Ay, bueno, le entregó el trono a los 15 años, por Dios. Es cierto que en ese momento uno tenía que madurar más rápido por lo que estaba viviendo, pero también hay que entender que seguía siendo joven. Y el papá no lo supo dirigir, ni como padre ni como rey. Para mí lo hundió más en la enfermedad que hubiese tenido, porque ese señalamiento público y lo que se lee es que fue mucho más fuerte de lo que se ve en la película, la humillación, los regaños, en fin. Para mí él fue el que lo llevó más al estado en el que terminó. Yo opino igual, ¿eh? Y luego es algo la figura de rey o del abuelo la vemos tanto en la película como en la serie, que tiene mucho temperamento, que no le tiembla el pulso a la hora de castigar, que no tiene esa vista paternal, o sea, le da igual que sea su hijo, que sea su nieto, los castigos son muy severos, señala con los dedos, eso al final mentalmente te hunde. En la película, cuando se trata de Sado, desde los 2 años o 3 años ya le está metiendo en vera, que incluso el simple hecho de que el pobre niño dibuje un perrito ya es motivo de que casi el otro le arranque los ojos. Entonces creo que la presión a la que le generan a Sado desde que es muy, muy pequeño hasta su muerte es apabullante. Y si encima tampoco le das la opción de crecimiento, porque en el momento que le sueltas un poco las alas para que cuando lo hace, por ejemplo, regente, para que se pueda mostrar cómo sería un futuro rey, no le dejas, porque le estás constantemente dejando mal delante de los políticos o de la gente que te está asesorando. Le estás constantemente corrigiendo todo lo que hace, le estás diciendo que no vale para nada. En un momento se le oye que le dice la traición es que hayas nacido. Eso a ti mentalmente te hunde. Y lo que dice Yuki, demasiado bien salió el nieto. Sado, sí, pues, bueno, si le Guisán, lo vemos en metes, The Red Sleeve, ¿no? Al final se convierte en uno de los monarcas más queridos de la historia coreana. Entonces, bastante para lo que tuvo esa criatura, totalmente de acuerdo. Y sí se ve en The Red Sleeve algo que no se ve en la película, que es cómo su abuelo lo maltrataba, o sea, el trato maligno realmente que había ahí detrás, ese machaque continuo, ese maltrato psicológico, maltrato físico, que sí vemos en The Red Sleeve al nieto, no lo vemos tan marcado y tan directo en The Throne. Entonces eso también puede hacer un poco despistarse a la gente que se acerca a The Throne por primera vez, porque además The Throne es muy compleja a nivel de montaje, porque no para de volver hacia atrás, de venirse hacia adelante y de tener unos saltos temporales tremendos, además utilizando la figura de Sado siendo niño y de su propio hijo y de Ji-san siendo ese niño. Entonces a veces como que se te mezcla y te da la sensación de que ¿qué niño estoy viendo? ¿Estoy viendo al hijo o estoy viendo al nieto? ¿A quién tengo delante? Entonces te das cuenta también un poco con el paso del metraje que el trato hacia el nieto parece ser un poco más favorable por cómo el niño mentalmente se comporta y por lo que ha tenido que aprender viendo sufrir a su padre
a manos de su abuelo, ¿no? Ese nivel de comportamiento. A mí me gusta muchísimo la película en ese aspecto, porque yo creo cambia. que el nieto ve el truco, porque inicialmente Rey con Sado, incluso él lo mencionó en la película, lo mejor que le había pasado en la vida es que él hubiera nacido y por eso le inculcó los valores de estudiar e incluso él transcribió un libro. Es decir, si en la figura o en la mente de Rey es tú tienes que hacer A, B, C, D y si no haces A, B, C, D, entonces es cuando ya te empiezo a meter caña. Yo creo que el nieto ve eso. Y en la serie lo vemos, que cada vez que hace algo que Rey cree que no es lo que tiene que hacer, le apabulla y le hace absolutamente de todo. O sea, es muy, muy estricto el Rey. Y yo creo que el nieto básicamente es como voy a hacer esto no porque lo quiero hacer, sino porque lo tengo que hacer, porque básicamente está obligado. Y supervivencia. Claro, mentalmente se demostró en la historia que fue mucho más fuerte y aguantó mucho más que su propio padre. Y creo que también, en cierta forma, ya no solo el tema de que el niño, cuando muere el padre, muere joven y es su padre y ya está, sino que él a medida fue creciendo, vio la figura de su abuelo, vio cómo era su abuelo y se identificó más propiamente con su propio padre. Decir, joder, si a mí me hace lo que me hace, imagínate lo que tuvo que pasar mi padre. Yo creo que por eso el hijo siempre ha estado muy, muy, muy ligado con Sado e incluso hasta el punto de que le hizo homenajes y se le quitó o le intentó quitar esa tilde o de traidor o de lunático, lo cual creo que viene un poco ahí, al menos es mi concepción, puedo estar equivocado. También es que siendo pequeño idolatra y que te protegen de la realidad que es, pero la realidad no es que Sado era un buen padre, Sado no era una buena persona. ¿Por qué? Porque era una persona que pegaba paliza a la gente que trabajaba en palacio con él, ya fuese por pura rabia, por puro desquitarse con alguien o por esos brotes psicóticos que tenía, pero la realidad es que no fue una persona que supiese controlar su temperamento. Y entonces tú como hijo puedes estar protegido, pero... Ahí tenemos tú y yo un pequeño debate. Si tú eres consciente de que haces el mal, eres consciente totalmente de que haces el mal, eres mala persona. Pero si Sado era consciente en muchos de los casos. Pero en teoría, no del todo, porque hay momentos que él no sabía lo que hacía, que perdía la conciencia, que no recordaba las cosas que hacía. Él tenía un problema mental y se ha demostrado. Sí, totalmente. Entonces, pero cuando está lúcido, ya, pero al tener es responsable de su acto. Pero al tener un problema mental ya no eres 100% consecuente con tus actos. Entonces, es decir, él necesitaba ayuda, no le dieron totalmente. Ayuda, si una cosa no quita la otra. Todo lo contrario, le hundieron más. Entonces, ¿hasta qué punto él era mala persona o estaba ya tan ido del todo que ya no controlaba nada? Lo cual yo ahí no le doy la culpabilidad máxima. Una cosa yo no lo estoy culpando del 100% de su acto, pero sí de los que son conscientes. Yo creo que Sado no era mala persona, por lo que he leído y por lo que hemos visto. No creo que sea mala persona. Creo que tuvo una vida muy difícil, que tuvo unos problemas mentales que no le supieron ayudar y que le echaron más mierda encima. Y tú cuando a una persona que no está bien le achacas y le machacas y le machacas, esa persona revienta, pero revienta ya porque somos así, somos puras emociones. Pero él no era del todo consciente de las cosas que hacía. Entonces, que tú no seas consciente en un brote psicótico de lo que estás haciendo, te lo compro. Pero que tú no seas consciente en el otro 80% de tu vida, de cómo estás actuando y de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, eso ya es otra cosa. Y tú cuando eres consciente pides ayuda y en vez de darte ayuda lo que te hacen es te pegan la zancadilla y te tiran más mierda. Entonces, si yo necesito ayuda y no tener en cuenta la época también. Si es ahora y las enfermedades mentales no se consideran y no se tratan como deben de tratarse y no se ayuda a la gente como debería de ayudársela, imagínate, en el siglo XVIII, Corea, Jaime, lo que eso supone. Esto lo tiene que resolver el público. Jaime, encuesta, ¿era el príncipe Sado mala persona o simplemente necesitaba ayuda y le echaron más mierda encima? Y es que no es tan sencillo, Johnny, es que no es blanco y negro. Chatable. Es que no es blanco y negro. ¿Dónde está ese gris, hijo mío, en el que se vive? No es que haya nacido como mala persona, porque desafortunadamente las circunstancias lo llevaron a cometer ciertos actos que uno no puede recalcar. Marta ha dicho, textualmente Sado era mala persona. Y yo defiendo que no era mala persona. Que lo resalta.
cuando se está detrás con una enfermedad mental y aparte de eso, quienes te rodean no te ayudan, de todos modos hay que mirar que la película no muestra todo lo que él hace. En la película solamente se ve que él asesina a una persona cuando en la historia se cuenta que son más. La rabia que él siente con la ropa no es tan suave como se ve en la película porque es más. Él tiene más concubinas, él atenta contra sus hijos, es una persona violenta. Puede que eso lo haya intentó violar a su hermana. Pero muchísimas que Johnny. Todo eso que sí. Yo veía la película y me decía a mí misma, sí. ojalá viajar en el tiempo y verlo con mis ojitos hasta dónde es cierto todo lo que me están contando en un libro. Yo quisiera ver, porque o sea, también entiendo a Sado, no es que lo esté atacando y me da tristeza lo que le sucede, pero me gustaría poder viajar en una máquina y trasladarme detrás de una columna, poder ver todo lo que pasó, por lo menos en esos 8 años. Aquí es la eterna pregunta, ¿el psicópata se hace o nace? Creamos nosotros... Pero es que esta no es esa pregunta. Pero en cierta forma, su maldad es porque es malo en sí, o su maldad viene, o no propia maldad, porque recordemos, tiene una enfermedad mental. Tiene una enfermedad mental y en muchos de los casos no sabía lo que hacía. Creo que es un contexto bastante interesante. Que luego sí, pero Johnny, que ese contexto no te quita y no te exime, lo siento muchísimo, de las consecuencias que tienen tu acto y de cómo tú actúas cuando sí eres consciente de tu yo al 100%. Entonces, que Sado no es el Sado que nos pintan en The Throne, que es a lo que yo voy, tampoco es Yeonjo, el rey, el abuelo tampoco es ese rey benevolente que lo que busca es el bien único de su... No, era un cabrón con toda la cuerdad y su hijo era otro cabrón con toda la cuerdad. Y no pasa nada, se dice, y es el choque de egos que hay en un palacio. Y esa es la lucha de poder continua que hay en un palacio. Y realmente, ¿quiénes son quienes salen ahí mal parados? Pues no son precisamente ellos. Porque a los que les ponen la cabeza es a todos los sirvientes de Sado. A eso se los ventilan a todos. Igual que vemos en The Red Sleeve, ¿no? Con esa matanza. A lo que vengo entonces, yo. Pero eso, lo que hace Rey sí es de mala persona. Porque Rey es totalmente consecuente y totalmente sabe 100% todo lo que está haciendo, cuando lo hace y por qué lo hace. Totalmente. Y no tiene ninguna enfermedad. ¿Qué has perdido? Vale, sí he perdido, pero vamos, que me parece que decir que es una mala persona, una persona que necesita ayuda, pues no sé, necesitaba ayuda. ¡Ayuda! Una cosa no quita la otra. No, pues sí, porque, a ver, ¿no? si tú a una persona que estás mal le ayudas, le puedes conducir a un buen camino, pero si en verdad le estás haciendo todo lo contrario, pero bueno, esa es mi teoría. Asumo mi derrota. En esa época mostrar esto de debilidad era suficiente para que una facción o la otra hicieran alianzas entre ellos, o incluso alianzas con China, para derrocarte y poner a alguien que ellos quisieran. Así mismo, tanto así que le pusieron a la reina, a una de las chicas más jóvenes, la última, y todo es un juego político. Yo te pongo esta esposa, yo te quito esta esposa porque es que esta es de este político, porque esta no sé qué. Y aún lo vemos acá un poco más tapado, digamos lo más democrático, pero en esa época cualquier asomo de debilidad era... Pero es que de hecho por eso quieren a Sado en el poder. No, Joana, yo al menos leo eso en la película. En la película quieren mantener a Sado porque saben que van a poder manipularlo. Y mientras lo puedan controlar, siendo un rey que mentalmente no es estable, puedo controlarlo. Y por lo tanto el poder deja de recaer sobre el rey y pasa a recaer sobre mí. Y es la única forma que tengo de coger todo lo que puedo. Entonces, el rey, en este caso el padre, Yeonjo, lo que tiene que hacer es la única opción viable que le queda como monarca, que le queda como rey, que es quitarse de en medio a un rey inestable y poner a uno que le permita seguir manejando la dinastía Joseon dentro de su linaje y su descendencia. Pero es que si no, lo que iba a ver iba a ser una marioneta, total y absolutamente. Porque con el problema que estaba... Y ya tocaría como entrar a leer la ley que se legislaba en ese momento, era si hubiese habido otro castigo. O sea, sí me parecía un poco excesivo la caja de arroz. Entiendo que no lo podían matar por el título de traidor, que también lo iba a coger a él y al nieto. Entiendo que era un juego de cosas, pero
no sé, me hubiese gustado leer o saber si no habría otro castigo que no fuese como tan fuerte, como tan, no sé. Eso fue lo que me pareció más triste, la forma de sacárselo del medio. Claro. Es que ese es el problema, que tienes que hacerlo. Jodida, ¿eh? Es una muerte muy dura. Claro que sí. Es una semana, ¿no? Es una semana. 8 días. Al octavo. 8 días. Imagínate, apenas agua de la lluvia, tu propio orín, sin comer. Mes de julio. Encerrado con ese calor. Porque no se podía. Eso puede ser una de las muertes más duras que nos podamos echar en cara nunca. Y que muere de inanición, realmente, y lo que supone. Pero ahí también se ve esa lucha y el decir, vale, es que esta es la única opción viable. Lo que aparece como muy de fondo en la película es que se le pide a la abuela, ¿no? Que se le pide a la madre del nieto, a la abuela, que se salve al chico, que se salve a Ji-san, y esa es la única forma de hacerlo. Entonces, luego realmente cuando investigas un poco, Johnny, en Magacinema el encasillado de Cánovas del Castillo y lo que es el pucherazo no se estila. Entonces no cuela. ¿Sabes? Aquí que somos democráticos para todo. Lo he intentado. Me habéis dejado más solo que la una. Entonces, realmente se deja ver un poquito ahí en la peli que fue la reina la que le dijo al rey, la que pidió al rey que matase a Sado, porque la única opción viable para mantener el reino era que Sado se muriese, que Sado volase de escena. Y entonces al final tiene que ser así. Eso se ve de fondo en la película cuando nos vamos a las concubinas y cuando se ve todo lo que sería la parte femenina, por así decirlo, de la cinta. Pero la sensación que a ti te da es que el rey, cuando empieza la peli, es que sin venir y sin ton ni son, mete al niño en una caja. Es la sensación que te da la película nada más empezar, que por eso es tan potente. Es brutal. Te das cuenta por la barba, vamos. Les parece terrible cuando están acostumbrados a ver 50 formas de tortura. Hemos visto que queman la gente, que le pegan, bueno, y así pueden permanecer meses. Pero los mismos consejeros que estén o en contra o a favor de él o en contra a favor de Estado les parece excesivo ese castigo y el rey siempre se defiende diciendo es que esto no es un problema de país, esto es un problema familiar. Y yo, bueno, pues peor, o sea, como papá también, lo va a encerrar en una caja. No hay pero ¿cómo lo matas? ¿Cómo lo matas sin inculparte a ti mismo y sin inculpar al nieto? ¿Entendéis? El pobre Sado, lo que tuvo que sufrir en vida, ¿eh? Ay, Dios mío. Es que es tremendo, pero es que al final no deja de ser, es que el mundo es muy cruel, ¿no? En líneas generales, no vamos a descubrir aquí nada nuevo, pero la película es que tampoco oculta mucho y el nivel de interpretación, tanto de Son Kang-ho como que vamos, por favor, este Sado tiene los ojos que tú dices inyectado en ira, en locura, ahí desenfreno totalmente. Es maravilloso. Y luego Soji Sap al final, ese niño, esa estabilidad, que se ve la estabilidad emocional que te deja respirar por primera vez. Y puedes respirar en el minuto, en las 2 horas de película. Las 2 horas previas no puedes, porque estás tú, digo, como respira aquí, me va a caer hasta a mí. Guantazo. Y además, 6 u 8 minutos, puedes sonreír un poquito porque el resto de la película está mal. Y eso también me encanta porque tenemos a 2 pesos pesados como son Kang-ho y Yoani, pero tienen papeles muy duros, muy fuertes y ninguno opaca al otro. Cuando tienen el pedazo de fuerza, lo saben hacer, y cuando tienen el pedacito de debilidad o de ternura, cuando van cambiando como de emociones, lo saben interpretar perfectamente, y los dos se nota el choque que hay entre los personajes, no entre los actores, sino entre los personajes. Eso de querer el uno como pasar por encima del otro, no sé, me encantó, yo creo que no. Yo quería comentar lo que comenta Yoshida, que justo la escena final, el diálogo, la frase que dice Son Kang-ho, que es la de hemos tenido que llegar a esto para tener nuestra primera conversación. O sea, ya te habla de la dureza de la relación entre ambos. E incluso da la sensación que parece que si hubiesen conversado antes, podrían haber, no sé, limado un poco asperezas. Pero esa escena final, solo esa escena final de la conversación entre ambos, me parece de lo más grande que se puede ver
con tanta potencia visual, emocional, esas interpretaciones entre ambos, el mensaje que transmite. Creo que esa escena es apabullante. Y luego la película, claro, tenemos que hablar que está detrás uno de los mejores directores de Corea. Porque, por ejemplo, este hombre, el director de esta película, que es Lee Jong-ik, anteriormente habíamos hablado en el programa de una de sus películas que era nuestra The King and the Clown, esa en la que salía nuestro queridísimo Lee Jong-gi, que parecía súper afeminado, que dije yo que me había enamorado totalmente de su papel. Luego, por ejemplo, también la de Daegu, también ahora acabo de estrenar la de Big Fish, o sea, es un director espléndido. Y no sé si os habéis dado cuenta, los pequeños cameos, aparte de Soji Sap, tenemos por ahí a Kim Tae-ri, a Park Song-dam, a nuestra querida Park Song-dam, haciendo ahí un papel súper cabrona de la novia o la nueva novia de Rey. También tenemos a Seo Ye-ji, a nuestra queridísima Estar Bien, No Estar Bien, que hace un papelazo impresionante. O sea, tenemos pequeños cameos, pequeños papeles que le dan aún incluso más magia, ¿no? A lo que viene a ser la película. Y yo la interpretación, si es verdad que de Song Kang-ho me ha gustado mucho, pero también Song Kang-ho es lo que cabe esperar, pero la de Choi Na me ha hipnotizado. Ya es un actor que conocemos de sobra, sabemos cómo se mueve y sus... o sea, no iba a decir límites, no tiene límites este hombre a la hora de interpretar, pero creo que aquí lo borda. O sea, no sé cuántos premios ganaría por esta interpretación, deberíamos mirarlo, pero, tío, debería reventar los esquemas de premios con ese papel que hace. Y esa entrada triunfal, primera escena de la película, ya te deja ver lo que vas a ver. O sea, una película que comienza con tanta notoriedad, que parece la típica película Guns of London, cuando van todos juntos ahí a... súper épico, bajo la lluvia. Bueno, me parece impresionante. Y hablando de imágenes de lluvia, todas las escenas de lluvia son impresionantes. Difícil luego, una película coreana que no tenga lluvia. Por favor, escena de los 100 pies. Sí, bueno, esa escena es brutal y ahí es donde se ve el brote psicótico realmente. Está espectacular. Pero ¿y cuando el rey le tira la espada? Le tira el sable al suelo y le dice, venga, vamos, mátame. Si le echas cojones, me mata ahora. Y rebota aquello allá a su lado y dices, tío, si es que se pegan todo el día dándose palos mentales y no mentales, y es impresionante. La tensión es que se corta continuamente. Y a mí la escena que me flipa es cuando está en el túmulo y va la madre y va en busca de él y sale del ataúd. Y tú dices, es que se le ha ido delito a esta criatura y ya no saben qué hacer con él. Y aquella es una situación como súper lúgubre, como qué mal rollo, hay chamanismo. Lo que decía Johanna de la música, de cómo está mezclado todo, es espectacular. Y cuando sale corriendo después de lo de los 100 pies y se cae, que el ostión que mete por el balate para abajo hasta que cae en el agua. Eso se tuve que hacer daño fijo. Madre mía, es que es tremendo. Entonces que la película no para. Me encanta porque él no se mide, él no se encasilla, no le importa cambiar su apariencia o arriesgarse con personajes, si tiene que bajar de peso, si tiene que subir de peso, si hace de malo, de bueno, de rico, de pobre, incluso si no habla como en Voice of Silence, que es mudo y la interpretación de él se queda uno mudo, lo deja uno mudo más bien, de lo perfectamente que actúa sin necesidad de decir nada, porque es que ese papel de esa película es estupendo. Yo quería recalcar la escena del agua cuando están hablando de que él se ha emborrachado y dice el rey, tráeme agua, quiero limpiarme los oídos, y va a limpiarle y de repente zasca en toda la cara que dices, madre mía, la que se va a montar aquí es pequeña. Y se monta. Y la canción esa que parece un rap clásico, es entre rap pagano, clásico, no sé, te juro que cuando termine el programa voy a buscar esa canción y me voy a poner aquí con los gatos a bailarla. En plan, buenísima. La verdad es que la peli tiene un poco de todo. A mí me llama mucho la atención por los cambios también que tiene de... El tono de la fotografía, lo mismo tiene tonos como muy terrosos o como muy cálidos, o se va a cosas mucho más brillantes o mucho más apagados dependiendo del momento también mental y de lucidez deseado. Eso también lo utilizan, a mí me encanta,
las conversaciones que tienen, el diálogo, me parecen unos diálogos tremendos y porque a nosotros seguramente se nos pierda muchísimo, ¿no? Con la traducción de los subtítulos, al no comprender, ¿no? Seguro que estamos perdiendo un montonazo de matices y de juegos de palabras, seguro. Es muy compleja. La película es quizá de las más difíciles de ver que hemos visto. Y mira que hemos visto se usan muchos textos, un poco, ¿no? Pero... Marta. Entonces, todas esas frases de ir y venir y los honoríficos, sí, desafortunadamente en la traducción se va a perder mucho, pero esos textos confucianos que deben usar dentro del guión deben ser muy interesantes para entre uno y otro debatirse las decisiones que están tomando, como cuando el niño le dice al abuelo que para él, porque Confucio lo ha dicho, es más importante los corazones de las personas que como el protocolo, ¿no? Que todo lo que se ella que deben hacer. Yuki Yoshida nos lanza la pregunta, es bastante interesante. Y esto va a pie a lo que yo quería hablar con Marta. Marta, hoy estaremos de acuerdo en algo. Y es que lo mejor de lo mejor es la presencia de Soji Sap. Esos 8 minutos que aparece nuestro niño, mi amor platónico aparece ahí 8 minutos y se come la pantalla. Y va ahí con el abanico, telelele, que vamos, que parece un sevillano. Y precisamente Yuki nos está diciendo, ¿habrán desinfectado ese abanico? Pues es que el abanico, además, con toda la trascendencia que tiene, con todo el peso, es como de esos elementos que los ves aparecer en momentos clave de la cinta y te lo están hilando todo, ¿sabes? Que tiene, que si algo hablase, si los objetos hablasen, ¿sabes? Que es que ese abanico lo podría contar todo. Ese abanico podría decir, me han meado encima. Me han meado. Total, literal. Yo ahí, venga, agita, para que vayan todos los microbios a la gente. Toma, agite. Pues normal. Un punto de quiebre entre Sao y su padre, pero un punto de unión entre Sao y su hijo. Entonces, totalmente. Pregunta, Joana y Marta, ya que quiero lanzar la pregunta. Tenemos a Rey Yeon-jo en Race Sleeve, Juno. Tenemos a Soji Sap en el trono. ¿No es el mejor puto rey que nos han dado cinematográficamente en Corea? O al menos el más guapo. Por un lado Juno, por otro lado Soji Sap. En la unión de dramas y cine es el rey más guapo que nos han presentado. No puede ser. Está la categoría completa. A Yuani acá como Sado y tengo a Yuani en un drama como Sunjo, que sería su abuelo, y tengo a Yuani como otro rey en Six Flags Dragons. Entonces me quedo con Yuani. Como diferente. Sin Yuani. Pero porque es un pedazo de actor como acabas de mencionar la de Yuani como el otro rey. Ese drama, Marta, deberías apuntarlo porque podría caer un especial este año, porque es un pedazo. ¿Eh? ¿El de Six Flags Dragons? Ese. ¿Esa es que tiene muchos episodios? 50. No, ahora te digo yo cuál. Pues que estoy viendo de Jack On-jun, que son 24 episodios, es ese. Que va sobre el abuelo de Sao. Ah, vale. Sobre el papá del rey Yeon-jo. Ok. Pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo ahora, que parece que no, pero llevamos casi una horita aquí ya hablando. Escena favorita o cosa que digáis, yo esto he tenido que mirarlo, porque yo tengo una cosa que he flipado cuando lo he visto y he tenido que mirarlo. Vale, yo escena favorita, la introducción, ya lo he comentado, esa introducción o sea, yo he dicho, si esta película comienza así, yo ya no sé lo que me voy a esperar, por lo cual la meto de lleno. Y la otra es cuando se supone que va a visitar a la nueva novia o mujer de su padre, van a hacer las paces, que el otro recién acaba de matar a un tío por el traje y se presenta allí ensangrentado con la cabeza por un lado y la espada con la otra. Y dices, macho, lo molas todo. A mí esa escena me ha dejado... No me la esperaba, o sea, yo no me esperaba... Sí, Sado está loco, pero no me esperaba que fuese allí con la cabeza de un tío al que acaba de mutilar porque no le valía un traje o porque él pensaba que los trajes le quedaban mal. Esa escena también me ha gustado. Y luego, por supuesto, Soji Sap, modo abanico, también. Soji Sap, modo abanico, que además tengo que mencionar, a Soji Sap en el drama, o sea, en la peli, es al que mejor le queda la barba. Porque esas barbas que me lleva son canjo. Por el amor de hermoso, tío. Hay una escena que le cortan la barba
Y dices tú, ¿pero qué le estás cortando? Si tiene 4 pelos mal puestos, no puede ser. Pero soy Isapa, ¿eh? Ahí bonito, pulcro, la barba bien puesta, vestido de blanco, con su abanico. Eso sí que es un personaje, hombre. Joana, te toca, a la palestra. Tengo como pedacitos, pero que se conectan entre sí. Bueno, el primero cuando nace Jeonjo, el hijo de Sado, y está el bebé en brazos de su abuela y Sado lo quiere presentar a su padre, y esa ternura que se le ve en la cara diciéndole, hijo, por favor no llores que te voy a mostrar con tu abuelo. Y es tan bonita esa escena y te imaginas que va a venir lo mejor y te rompen el alma cuando pasa lo siguiente. Después, cuando él está encerrado en el ataúd y comienza a echarse aire y se da cuenta que es el abanico y se rompe, él se rompe de recordar de qué fue ese abanico, para quién fue, en qué momento lo hizo, entonces va conectado con esta anterior. Y ya a lo último, cuando vemos la secuencia con la que se inició la película, que él va a matar al rey y llega y se detiene porque se da cuenta que el rey está con su hijo, está con el nieto, y le está indagando al niño sobre cómo así que una ceremonia para la abuela que es concubina, que la trataron como reina, que la hicieron como reina y que además le tuvieron que hacer reverencias, y el niño lo desbarata diciéndole lo que les mencionaba, que Confucio dice que es más importante los corazones que el protocolo, y que por eso él se inclinaría ante el rey así no fuese rey solamente por ser su abuelo 100 veces. Y ya también de una desbarata a Sado y a toda esa rabia que traía y se pone como a llorar a tus amigos. Esos 3 puntos son, sobre todo, que están como los 3 hombres más importantes en el momento y se ligan del uno y el otro y va como en ese cúmulo de emociones. A mí Joana me flipa, Marta. Te lo digo de verdad, a mí me deja alucinado. Es la persona menos romántica a la hora de ver películas o ver dramas, la menos romántica que te puedes echar en cara. Pero luego siempre elige las escenas más emotivas, con más emoción. O sea, y luego yo, que soy el cursi de mierda, soy el que se va a las escenas más crueles y más sádicas. Joana, me alucinas, de verdad. Me encantan las escenas que has mencionado. Y me has recordado la escena del niño cuando va con su novia o su mujer, los dos del niño, a darle agua a su padre encerrado y empieza a llorar. Porque hay una escena que ese cambio de semblante que pega el chaval, dices, madre de Dios, o sea, se pone recto, un chavalito, se pone recto ante un guardia, ¿no?, del ejército real, que le dice, ¿y tú quién eres? Ya me acordaré de ti, déjame pasar. Y lo ves súper pulcro, súper serio, que dices, madre mía, no te metas con el niño que te mete 2 joyas. Y es justo llegar a la esta y se derrumba y empieza a llorar y a llorar. Esa escena, tío, los pelos como escarpias. Y dices, madre mía, este chaval... pero qué chaval, claro, así. Es que ahí está la dualidad, esa dualidad del ser humano, de la persona y el monarca. Es que se nos olvida muchísimas veces, pero es que no es lo mismo. Es que a un rey absoluto, a un monarca de esa categoría, no se le permite ser humano, porque no lo es, porque es un elegido. Tú estás ahí porque tu condición humana no existe como tal, no se espera de ti un comportamiento humano. Y eso se ve, y se ve muchísimo en la película, por todo eso que está diciendo Joana. Los momentos en los que se rompe Sado es los momentos en los que hay un humano, verdaderamente, y hay esas emociones que dices, esa ilusión, pero luego eso no es lo que se espera de ti. Y al final, ¿cómo se vive una vida en la que se espera de ti lo contrario a ser humano? O sea, se esperan las dos cosas cuando no se pueden esperar las dos cosas. ¿Tú qué quieres, un rey o una persona? Porque las dos cosas no las puedes tener. Porque no son compatibles ni en el momento histórico en el que se está, ni en las circunstancias sociales, ni económicas, ni políticas, porque lo decía antes Joana, si tú quieres sobrevivir a esos buitres que hay ahí a tu alrededor, tienes que demostrar una entereza y una falta de humanidad tremenda, y aún así se espera empatía y se esperan que ciertas cosas. Entonces a mí eso sí me encanta de la película, porque es que continuamente te lo está lanzando a la cara. Y te está lanzando a la cara una persona que no puede serlo, una y otra vez, y la mella que eso hace, obviamente, en la moral, ¿no?, y en la ética, el comportamiento de cada uno de los personajes, y a mí es que eso me parece, vamos, está trabajado magistral. La escena que comenta Yuki también puede ir en coalición de lo que dices tú, ¿no?, de que se muestra a la persona y no en este caso a Rey, que es cuando él ya muerto Sado, que
le mira a ver si está respirando y en cuanto no, lo primero que hace es tocarle la cara, acariciarle, como diciendo, es la última vez que te acaricio, y le sale de rabia, niño tonto, ¿sabes? Como niño tonto, mira lo que me has obligado a hacer. Y se pone a llorar ahí en plan a escondidas, como, bueno, él solo, ¿no? En la intimidad con su hijo muerto, le dice un par de palabras como súper emotivas, él se cae en llanto y siguiente escena, nada, ni 3 segundos, como que no ha pasado nada porque tiene que dar esa imagen de rey. Bueno, hemos terminado, poner música de triunfo. Que dices, hostia, o sea, te acabas de derrumbar ahora mismo porque has hecho una atrocidad y eres consciente de lo que has hecho, pero luego te vas como que no ha pasado nada, ¿sabes? Pero tu papel es el que es que además no podemos olvidar una cosa, en el momento en el que un rey de esta categoría, de este estilo, tiene un niño, ese niño deja de ser su hijo y pasa a ser su enemigo, porque ¿quién te dice a ti que un golpe de estado no lo vas a tener en 2 días? Que tu hijo, que tu propio hijo, no te va a cortar el cuello mientras duermes para ponerse en ese lugar, porque esos son los juegos de corte. Entonces realmente es que tu hijo deja de ser tu hijo y pasa a ser tu enemigo político. Eso es una realidad que no se nos puede olvidar. Cuando lo lleva a visitar las tumbas y le habla de su padre, cuando le comenta que su padre ordenó envenenar a la concubina, que es la que yo le decía, les comentaba, era la madre del otro, del medio hermano, y también le comenta que de ahí para adelante los otras tumbas que está viendo, los otros reyes que está viendo, muchos de ellos mataron hermanos, mataron sobrinos y se llevaron por delante a mucha gente para poder llegar al punto en el que está. Y eso lo vemos repetidamente en dramas y películas. En RCS lo vemos constantemente que el padre cree, o sea, el abuelo cree que le va a traicionar y por eso muchos castigos que le impone. Que la realidad es esa, entonces es que es una forma de vida tan compleja, dentro del mucho privilegio, ¿no? Pero tan compleja que es lo que Joana y yo decimos continuamente aquí. O sea, a mí dame campesino todos los días del año. Déjate de tonterías. Yo me voy a plantar arroz. Con quien quiera, vivo donde quiera, de pronto no comemos muy bien, de pronto la vamos a pasar mal en algunos momentos, pero tenemos mucha más libertad, por lo menos. Yo creo que por lo menos decidir con quién me voy a casar, sí, porque no me lo van a imponer, ni me van a imponer como esposa, ni me van a imponer una esposa si soy yo sé que en esa época yo sería el dueño de la tasca. El dueño de la tasca, de la aldea, yo con mi gente yo sería, está claro. Moriría el primero, pero habría una pelea de borrachos, me matarían a mí porque soy muy torpe, pero bueno, yo sería alguien importante, ¿no? El que da de beber. Bueno, no, porque estaba prohibido el alcohol. Nada, olvida, me muero de hambre, quita. A lo menos en ese momento sí había prohibición del alcohol, pero el que se pegaba sus jalas, se pegaba sus jalas. O las que eran dueñas de los sitios donde estaban las Gisaen, lo que había era trago, ventia. Totalmente. Pues, ¿sabéis cuál es la escena que yo he tenido que ir a buscar? Porque como no he visto muchos dramas históricos, todavía no me había encontrado con algo así. Es con toda la escena mortuoria, cuando están preparando el cuerpo de Sado, cuando... Lo del arroz. Pero antes, como limpian el cuerpo, lo del arroz, cómo contabilizan, cómo le meten el arroz, primero en el lado derecho de la boca, luego en el lado izquierdo, luego en el centro, y van contando los granos de arroz que hay, le van metiendo las piedrecitas preciosas o las monedas entre medias, cómo luego amortajan el cuerpo. A mí eso me ha parecido brutal. Y es que es el rito funerario que hay tremendo en todas las civilizaciones, pero es que este concretamente no lo había visto. Y cómo atiborran, ya te digo, la boca, ¿no? Lo que sería la zona de la garganta, con ese arroz. Y luego he leído pues, que a veces se hacía también con moneda o que se hacía con piedras preciosas, dependiendo, pero que sobre todo lo que se intentaba era intentar llamar a esa riqueza en la otra vida y también para los descendientes de esa persona. Es decir, que todo como que se hace en ese juego y además es un momento crucial totalmente, porque en el momento en el que muere Sado, su hijo Yi-san deja de ser su hijo y tienen que echar al niño escupiendo, echando leches del palacio y mandarlo con el rey. Y la madre literal le da de guantazo a la niña diciéndole que ya no hay luto que valga. ¿Luto por quién? Si tu padre no existe. Es que a Sado lo borran de la historia realmente para que el niño pueda sobrevivir. Se obvia totalmente. Sado pasa a ser
el que no puede nombrarse en Es muy corte. curioso lo del 3. Tiene que salir rápido para que él pueda ser rey, para que lo nombren a él rey, si no viene otro más avispado y se puede quedar con la corona y vaya a saber ellos cómo van a terminar. Entonces también sacan al niño muy rápido, o sea, ni siquiera lo dejan como llevar el duelo de la muerte de su padre, sino, no, aterrice porque acá se tiene que hacer el siguiente rey, tenemos que hacer lo que haya que hacer y lo más rápido posible porque esto es peleando. Una pregunta respecto a lo que estoy diciendo, que yo también me he quedado un poco loco con lo de 2.000 bolsas, 3.000 bolsas. ¿Qué es? Cuanto más cantidad de bolsas, mejor eres. Y No, lo digo, es que es como que se va contando, por lo que yo he podido leer en un principio, a mí es que me apareció también como 1000, es que pero cuando yo luego... cuando le dan las 3.000 bolsas, o sea, en plan, cuando le mete ya 3.000 bolsas y ves al niño con cara de satisfacción. Y yo me he quedado como en plan, oye, ¿aquí ha pasado algo? O sea, ¿qué cambia? O sea, ¿qué pasa? ¿El 3.000 bolsas significa...? Es que yo creo que tiene que ser una traducción o que esté mal o que haya una modificación en el rito, porque por lo que yo he podido leer del rito en un principio es como que una primera cucharada y se dice, aquí van 100 bolsas de arroz para ti, en la segunda 1000 bolsas de arroz y en la siguiente, la tercera y en la final serían como 10.000 bolsas de arroz. Y es como un proceso que se va solapando, como he dicho, con ese arroz o con monedas o con ornamentos de jade o con gemas dentro de la boca. Todo lo que te quepa en la boca. Es todo lo que te quepa. Pues garganta profunda. No, pero tú lo echas y ¿te has dado cuenta, Johnny, que se utiliza como una cuchara, como de una especie, no es bambú, pero es como de mimbre, planita, y esa cuchara incluso tiene su propio porqué y como es un elemento que crece mucho, pues también se considera como algo que va a producir una riqueza y por eso se utiliza de ese material. Yo les hago baratos, porque a mí me caberá nada una cucharada. No, es que todo te lo echan, te le echan siempre la misma cantidad. Es como que esa medida, pero se dice en el rito, se dice con esas cantidades como a forma de deseo, ¿no? De que los descendientes de quien ha fallecido, pues ganen esa riqueza en la siguiente vida, ¿no? En el siguiente mundo. Es bastante... Son muy interesantes, no solamente los pasados, sino los actuales. Siempre me ha sorprendido que son muy diferentes, por lo menos hablando de acá en Colombia, salvo algunas excepciones muy particulares, siempre te mantienes como alejado de tus muertos, como que no puedes lidiar con el hecho de estarlos viendo cuando los están arreglando, pero he visto ritos en China, en Japón, en Corea, donde tienes que estar presente para que tú constates que la persona que lo está arreglando lo está haciendo con el respeto y con las debidas... como con todo lo que se debe hacer, que le estén aplicando, haciendo todo lo que se le debe hacer al fallecido. Entonces me parece que esa cercanía con la muerte, no el miedo, sino la cercanía y el entendimiento con la muerte de Asia, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha causado curiosidad en el buen sentido de la palabra. Respeto, ¿no? Al tema de la muerte, de los espíritus, de la conexión, como que también existen muchas leyendas, ¿no? Es como me recuerda mucho en este aspecto a México, ¿no? El tributo siempre que le ofrecen a los difuntos es como el Día de los Muertos y los altares. No, hay mucho respeto. Aquí, por ejemplo, los cogemos, los llevamos a la Universidad Complutense de Madrid y los dejan ahí olvidados durante el año. Ya estamos hablando de creencias, de rituales. Obviamente el sistema de creencias se ha visto muy modificado y en Occidente a nivel científico también y técnico no se ha avanzado tantísimo que un poco eso ha salido por la ventana. En Oriente se ha mantenido, a pesar de que el nivel obviamente científico y técnico sigue está muy avanzado, pero sí que tienen metida todavía el confucianismo, el budismo, son religiones y son modos de vida que entienden el más allá y que entienden una separación, ¿no? Distinta un paso entre la vida y la muerte totalmente distinta a lo que aquí quizá en Occidente se estila más, que es el cristianismo, ¿no? Digamos, no se estila, sino que se lleva más. Entonces, es totalmente distinto, pero aún así, en la prehistoria se hacía ese tipo de amortajamiento y en Egipto lo hemos visto, es decir, que todas las civilizaciones que han creído en un más allá, en una siguiente vida, han preparado a sus muertos para el viaje a la siguiente vida. La que entonces, mola, que no sé bien de dónde pertenece, lo debería mirar ahora, no me acuerdo, es el que te meten en la barca de madera, te prenden fuego y te sueltan por la corriente del mar.
En el Ganges. A mí eso, o sea, las escenas así cuando aparecen en películas me parece de bonito, de algo decir, madre, qué misticismo, ¿no? O sea, qué cosa más curiosa. En India hacen esa quemación de los cuerpos al aire, en sitios determinados, pero al aire libre y en presencia de la familia, y es uno de los familiares, creo que es como el de más alto rango o el de más edad en la familia, quien prende el fuego. Entonces también se mantiene en India esa cercanía con sus muertos. Esto me recuerda, esto me recuerda a la película 13 guerreros que vi recientemente, que uno de los que mueren le hacen lo del barco y el difunto, ¿no? Pues el barco lo zarpan, le prenden fuego, pero quien lo prende en fuego es un niño que muere con él, seguramente. Y dices tú, hola, ¿cómo puede ser esto? O sea, para prender fuego al difunto que corre en paz, ¿metís al niño para que se prenda fuego con él? Algún sacrificio, Johnny, vete tú a saber si es que realmente los rituales que se modifican. A los egipcios, los faraones los sepultaban con sus sirvientes, no solamente le ponían las joyas, para adentro todos los sirvientes para que lo cuiden en la otra vida. Claro, es que son rituales que son súper complejos y que, claro, a día de hoy también es cierto que todo esto un poco, no sé, nos ha quedado como que no tiene la importancia que tenía antes o no se la damos, no tenemos el tiempo, ¿no? para dársela, pero a mí es que me ha llamado muchísimo la atención porque ha sido de esas cosas que he tenido que buscar, porque he dicho, es que esto yo no lo había visto antes, no entiendo por qué está contando el arroz de esa manera, y luego me he dado cuenta de que realmente he visto una traducción que no estaba bien, porque en los sitios en los que he buscado la cantidad de arroz no era la que estaban diciendo en la película. Entonces, pues un poco ahí también me ha dado la curiosidad. El caso es que la película en general, a nivel histórico, mantiene muchísimos datos. Hay incluso frases que dice Shadow en la película que se creen suyas porque así está puesto en las memorias de la que fue su mujer. Y me ha gustado mucho en general por eso. Hay un detalle, no sé si os acordáis, que aparece tanto en la película como en la serie, que es el momento en el que aquí el rey pregunta a las tres damas, en plan, ¿qué es más grande que la misericordia, etcétera? Que dicen, el corazón humano. Y que es precisamente Seo Ye-jin quien dice, el corazón humano. Pues precisamente esa es la pregunta que le hizo la madre viuda a nuestra protagonista de The Red Sleeve, que le hace 3 preguntas y una de ellas, la primera de hecho, era esta, que cuando él se lo explica a Juno, se ríe porque dice, es el corazón humano. O sea, esta frase me ha parecido súper curioso. Esta pregunta aparece tanto en la peli como en la serie. Así que supongo que será una de las que queden anotadas como que la dijo el propio rey, ¿no? Sí. Hay situaciones y cosas que se repiten a lo largo de los dramas y las películas. Bueno, tienen que repetirlas porque hacen parte de la historia. A pesar de que adornen mucho con situaciones alternas para cumplir con un metraje y con un tiempo, pues siempre van a haber situaciones que se mantengan, que se tengan que mantener. El caso es que nos ha encantado el trono. No se puede decir que de Shadow hemos disfrutado totalmente, hemos acertado con The Red Sleeve, hemos acertado. Y nos gustan las históricas, es que ¿qué les vamos a decir? Nos gustan. Somos más de un poquito más de ahora, ¿no? Pero... Yo el otro día viendo The Red Sleeve, me vino a la mente querer proponer el especial de una serie, de un drama que me encanta. A mí, personalmente, por historia me encanta, pero a vosotros os va a encantar por la trama, que es la de My Country. La de My Country me parece que es uno de los mejores dramas que se han estrenado en aspecto histórico, además con ese trío de ases encabezado por Jang Hyuk y Woo Do-hwan, nuestro espada inquebrantable, que me trabo, inquebrantable, que creo que sería muy, muy, muy interesante de hacer un especial, porque la peli lo tiene todo, históricamente es muy chula y aprendes mucho, pero luego tiene muchas escenas de acción o de batalla muy, muy bien coreografiadas y realizadas. Luego, la historia entre los personajes también es muy, muy emocionante e interesante. Es decir, tiene como un binomio de muchas cosas que lo hacen muy especial. Así que la quería proponer. Personajes que no sabes si amar o odiar. Me parece perfecto. La semana que viene vamos a montar, cuando esté buena, vamos a montar el calendario de... Yo estoy viendo Jiri-san, estoy cumpliendo.
Eso, Jiri-san, me está gustando. para la gente que nos esté viendo ahora mismo en directo, la serie de Jiri-san es la serie de la que vamos a hablar el martes que viene. Yo ya voy por el capítulo 8 y yo, bueno, lo comenté ayer en Twitter, pero lo vuelvo a decir, Marta y Joana, tenéis un gusto exquisito Y ahora empieza lo mejor. y creo que ha sido muy, muy injustamente valorada por parte de... Muy mal valorada y a mí me está gustando mucho. Creo que tiene una historia central que te mantiene expectante, pero luego aparte tiene esas subtramas cada capítulo que son muy cookies, muy algunas más emocionantes, otras más intrigantes, otras más románticas o cookies. No sé, creo que en el conjunto de todo, y luego esos paisajes, ese monte, ese que te dan ganas de ponerte las botas y irte a la montaña, macho. Todo, santo del rato. Sí. Súper recomendable, así que por favor, veros Jiri-san, es que merece la pena totalmente, está en Viki, si no recuerdo mal, ¿no? En Ikiji. En Ikiji, perdón. Me he hecho Ikiji precisamente porque como tanto Jiri-san y la que hablaremos la siguiente después, que es la de Bad and Crazy, ambas están en Ikiji, me contraté Ikiji y ahora me he dado cuenta que digo, joder, macho, si tengo 2 series por ver y hay un montón de cine chino que yo ya me he ido apuntando, digo, esta la quiero ver, y esta la quiero ver, y esta la quiero ver. Y también está en Viki. Taiwaneses, pero así, de esos de misterio. Me he quitado de Amazon Prime para poder hacerme de Viki y de Disney. O sea, y junto con Netflix. Ahora entendéis por qué yo no salgo de casa. Y por qué me trago una serie en día y medio. Estoy todo el día enganchado ahí. Todo el día enganchaico. Te hace falta una bici estática y así hace un poquito de ejercicio. Bueno, Jiri-san para el martes que viene y Asphalt y Hyundai o alguna del estilo para el jueves, pero ya lo iremos recordando. Recordar una cosa súper importante. Tenemos a las niñas del K-pop haciendo un súper programón este finde domingo. Tenéis que estar atentos a las redes sociales. Va a ser de verdad digno de verse. Lo han preparado al dedillo. Van a entregar sus propios premios musicales, así que yo no me lo perdería. Este domingo tenéis que estar atentos, merece la pena. Total y absolutamente seguro. Así que os esperamos por aquí y si no, pues el martes. Solo por lo que están preparando con vídeos, con actuaciones, los propios premios en sí, lo que están preparando las chicas y también el equipo de Magacinema para que el domingo sean los premios de Conca de K-Pop, los premios musicales de 2021, va a ser impresionante. Yo he visto cositas y se me cae la baba, o sea, estoy deseando que llegue el domingo para no perder nota y verlo en directo. Así que os animamos que si queréis disfrutar de una buena ceremonia de premios musicales, el domingo estéis aquí y nos echamos unos bailes entre todos, porque yo estaré ahí en el chat a ver quién gana. Que, por cierto, hablando de esto, esta ceremonia viene previa, o sea, después de unas nominaciones que podéis votar si os metéis en el Twitter de Magacinemo con cada K-Pop y votáis ahí, podéis votar vuestros grupos favoritos, vuestros solistas favoritos, vuestra canción favorita, lo tienen todo montado, va a ser espectacular, así que votad y el domingo a ver quién ha ganado. Eso. Perfecto, pues ya sabes, Joana, tenemos cita todavía de K-pop, aunque no sea de lo nuestro, pero merece la pena verlo. Merece la pena. Algo podré entender. Eso. Yo también voy a venir a aprender, así que nos vemos el domingo, ¿vale, familia? Adiós, chicos, os queremos y una cosa os diré, no os guardo rencor. Me habéis dejado solo, pero yo os arañeo mucho. Buenas noches, chicos. Año.